Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Esta noche en compañía del analista de políticas públicas, analista internacional, el señor Juan Carlos Hidalgo, vamos a hacer un análisis lo más completo, lo más integral y lo más profundo que nos sea posible con respecto a las elecciones de los Estados Unidos que recientemente se celebraron. Juan Carlos Hidalgo, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Luis Fernando. Muchas gracias por la nueva invitación de acompañarlos esta noche. Muchas gracias a usted porque me parece que nos caes de verdad como anillo al dedo en este momento. Teníamos otra temática que habíamos dejado pendiente en el programa anterior. Sin embargo, creo que en este momento resulta pero muy relevante poder hacer un análisis de todas las consecuencias, ¿verdad? De todos lados hacia donde podría, digamos, moverse esta situación y las consecuencias que puede traer no solamente para el pueblo norteamericano, sino para Latinoamérica y para el resto del mundo. El señor Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas, ex analista sobre América Latina del Instituto Cato en Washington, D.C., comentarista de CNN en español, de NTN 24, de La Voz de América y de Francia 24. Graduado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, cuenta además con una maestría en Comercio y Políticas Públicas Internacionales de la George Mason University. Es una figura pública connotada, columnista de La Nación, hoy miembro del Partido Unidad Social Cristiana y aspirante a diputado de la República para el periodo 22-26. Juan Carlos, evidentemente estas elecciones de los Estados Unidos hacen que el resto de la humanidad ponga la mirada sobre este país que efectivamente sigue siendo hegemónico y que además marca el rumbo del resto de las naciones y modifica de alguna manera también muchas de las políticas públicas, no solamente de Estados Unidos con sus socios, sino también de los cuidados que tienen que tener los socios al relacionarse con los Estados Unidos. Hoy la realidad ha cambiado bastante con respecto a décadas anteriores. Hoy vemos una pugna muy fuerte entre economías como la de la India, vemos un crecimiento abismal en China, vemos una Rusia muy fuerte también en el mundo, y otros países que antes no contaban, digamos, con una representación, una presencia, ciertamente hoy podemos encontrarnos con países que se están desarrollando a una velocidad pasmosa y economías, inclusive en Latinoamérica como Brasil, que también tienen una parte importante, digamos, a ser considerada. En tu opinión, Juan Carlos, cantar victoria con respecto al triunfo de Joe Biden a este momento, son los medios de comunicación realmente los que están asegurando el triunfo, pero lo cierto es que ninguna autoridad oficial hasta este momento ha podido dar un gane a uno o a otro. ¿Cuál es tu opinión de en qué estadio estamos en este momento? O sea, ¿hacia dónde podría moverse el tema de las elecciones o si ya definitivamente esto es materia juzgada? Sí, recordemos que en Estados Unidos no hay un órgano electoral federal. Es un sistema electoral que se basa en conteos a nivel estatal, en donde hay autoridades estatales que son las que certifican que un candidato ganó esa elección. Hasta el momento, en los estados en disputa, esas autoridades estatales no han podido certificar el resultado, puesto que se está, en algunos casos, en un proceso de recuento. Tras la elección del año 2000, entre Bush y Gore, y toda la disputa que hubo por el conteo y recuento de votos en Florida, algunos estados cambiaron sus leyes para establecer recuentos automáticos en caso de que la diferencia entre uno y otro candidato sea de menos de un punto porcentual. Entonces, por ejemplo, eso es lo que está ocurriendo en Wisconsin, donde la diferencia entre Biden y Trump es de menos de un punto porcentual. Entonces, eso va a tomar tiempo hasta que haya un resultado certificado por los estados. Creo yo que tiene que ser la primera semana de diciembre el plazo para que los estados certifiquen el resultado. El 15 de diciembre
es la fecha que establece la Constitución de Estados Unidos para que los electores se reúnan y voten por el presidente de Estados Unidos. Entonces, técnicamente, la elección de Estados Unidos no es el martes 3 de noviembre, sino que es el 15 de diciembre, cuando los electores, recordemos que es una democracia indirecta, entonces los electores de cada estado tienen que ejercer su voto por su candidato. Y ahora bien, pueden cambiar su voto en algunos casos, y eso ha ocurrido en repetidas ocasiones en los últimos años. No es común, pero ha ocurrido. Entonces, todavía no se han certificado los resultados. Ciertamente hay demandas por parte de la campaña de Donald Trump sobre el conteo de votos en algunos estados, el hecho de que un estado como Pensilvania, en donde la ley establecía que los votos que se recibían por correo después del martes 3 de noviembre no se podían contar, y la Corte Suprema de Justicia sacó un pronunciamiento diciendo que daba 3 días adicionales a lo que decía la ley. Entonces la administración Trump está disputando eso, está diciendo por qué, bajo qué criterio la Corte Suprema de Justicia de Pensilvania cambia lo que dice la ley. Entonces hay estas disputas que se van a estar dirimiendo, pero para la primera semana de diciembre ya los estados tienen que certificar eso. Ahora bien, históricamente, quienes declaran el ganador de una elección en Estados Unidos son los medios de comunicación. En el siglo XIX y principios del siglo XX lo hacían los periódicos, luego lo hizo la radio y ahora lo hacen las cadenas televisivas. Ahora, después del fiasco de lo que ocurrió en el año 2000, donde esa noche las cadenas declararon a Al Gore el vencedor en primera instancia porque había ganado Florida. Luego dijeron que la elección estaba muy cerrada y que no podían determinar un ganador. Luego le dieron la elección a George W. Bush. Luego volvieron a decir que la elección estaba muy cerrada. Entonces, ahora las cadenas son muy cuidadosas a la hora de determinar a quién darle el triunfo. Entonces, si ya las cadenas le dieron el triunfo a Joe Biden, y recordemos que lo han hecho todas las cadenas, MSNBC, CNN, incluso Fox News, eso significa entonces de que ya tienen los criterios suficientes, tanto por el conteo de votos como por la ventaja que tiene Joe Biden sobre Donald Trump en estos estados críticos, para decir que efectivamente el ex vicepresidente es el futuro presidente de Estados Unidos. Entonces, sí, puede ser que haya algunas disputas legales, pero yo creo que esto ya es un fait accompli. Estamos aquí ya ante 99.999% de probabilidades de que Joe Biden efectivamente va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Ahora, Juan Carlos, el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, viene de alguna manera denunciando desde hace algunos meses la posibilidad de un fraude electoral. Creo que todas las personas que miramos desde la gradería esta situación de las elecciones de los Estados Unidos, pensaríamos que, digamos, si las diferencias son muy altas entre uno y otro, la posibilidad de fraude es relativamente muy baja. Pero cuando las diferencias son muy bajas o son de muy pocos votos, entonces ahí lamentablemente se abre, digamos, esta caja de Pandora que podría llevar a un conflicto muy complejo. Entonces, dada una circunstancia en la cual los números sean muy ajustados y muy dudosos, ¿cuál sería el proceso, digamos, mediante el cual el presidente Trump y el de Partido Republicano puede de alguna manera acusar realmente ante las autoridades electorales de que hubo fraude y qué desencadenaría, digamos, esta realidad? Sí, Fernando, nosotros sabíamos de antemano, y estos se escribieron sendos artículos en la prensa estadounidense, sabíamos de antemano lo que iba a ocurrir el día de las elecciones, porque era una elección atípica en el sentido que es una elección que se está conduciendo o llevando a cabo durante una pandemia. Entonces sabíamos de que millones de estadounidenses iban a ejercer su voto mediante el correo, en lugar de votar presencialmente. Entonces sabíamos que más gente iba a votar por correo de la que iba a ir a votar el día de la elección, el 3 de noviembre. Y las encuestas señalaban que en una relación de una proporción de 2/3 de los electores que hacían eso de votar por correo iban a votar por Joe Biden. Mientras que los que iban a votar presencialmente, en un 70%, eran electores
de Donald Trump. Entonces, ¿qué ocurre? En ciertos estados se establece que los votos por correo se contaban antes del día de la elección. Entonces, conforme se iban recibiendo, los votos se iban contando, de tal manera que el día de la elección se cuentan los votos que se hicieron presenciales ese día y se dan los resultados rápidamente. Eso lo hace, por ejemplo, Florida. Entonces, Florida, varios millones de votos. Ya en la noche de las elecciones sabíamos que Donald Trump había ganado ese estado por 4 puntos porcentuales. Sin embargo, otros estados, como Pensilvania, como Michigan y como Wisconsin, por razones que no sabemos, y recordemos que algunos de esos estados tienen legislaturas republicanas, que son los que establecieron las reglas del juego, establecieron que los votos que se reciben por correo no se pueden contar hasta después de que se cuenten los votos presenciales. Entonces, ¿qué ocurre? Ya sabíamos de antemano que el día de las elecciones, cerradas las urnas, cuando se empezaban a contar los votos presenciales primero, Donald Trump iba a tener una ventaja y una ventaja sustancial en el voto. Nuevamente, las encuestas indicaban que el 70% de la gente que iba a ir a votar el día de las elecciones iba a votar por Donald Trump. Juan Carlos, disculpa, te hago una pequeña interrupción. ¿Y este voto es electrónico? O sea, cuando se hace el corte es prácticamente inmediato, ¿o cómo es el proceso del voto presencial? No, el voto presencial uno va a una máquina o donde se hace una... Yo nunca he votado, o sea, porque no soy estadounidense, pero es una máquina en algunos estados, es un voto por papeleta en otros, etc. O sea, es totalmente electrónico el proceso. No. Hay siempre un papel. Ah, ok. Se produce un papel, no es voto electrónico 100%. O sea, si es una máquina, la máquina lo que produce es una boleta. Y esa boleta es la que se deposita en la urna. Eso es lo que tengo entendido. Nuevamente, yo nunca he votado en Estados Unidos. Mi esposa votó por correo. Ella vive aquí en Costa Rica conmigo. Yo fui a la embajada con ella a dejar el voto. Y ahora podemos hablar un poco sobre eso. Entonces, sabíamos que los votos presenciales iban a decantarse por Donald Trump. Lo que iba a ocurrir y lo que íbamos a temer es que el día de las elecciones Donald Trump iba a tener una ventaja sustancial en ciertos estados y conforme se iban a contar los votos por correo, esa ventaja se iba a ir achicando y se iba a revertir. Ahora bien, lo que ocurrió fue que en algunos casos esa ventaja era enorme. En Pensilvania llegó a ser 700,000 votos y uno dice, bueno, una ventaja de 700,000 votos casi que insuperable, pero resulta que sí se superó porque quedaban millones de boletas que se habían recibido por correo. Recordemos que 100 millones de estadounidenses votaron antes del día de las elecciones. 100 millones. Y yo creo que, si los números no me fallan, el voto total en esta elección va a andar por los 150 millones de personas. Es decir, ya 2/3 partes de los votantes votaron antes del día de las elecciones. Ahora bien, ¿qué ocurre? Recordemos que, bueno, como menciono, estos estados tienen esas reglas porque legislaturas republicanas así lo han establecido. Lo otro que ocurre es que en algunos estados, como Georgia, que es donde se ha revertido la ventaja, donde Trump tenía una gran ventaja y se revirtió, el gobernador es republicano, la secretaria de Estado es republicana. En Estados Unidos, el secretario de Estado a nivel estatal es el quien maneja, el quien supervisa las elecciones. La legislatura es republicana. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya ocurrido un fraude cuando las autoridades son republicanas? Es que no tiene sentido alguno. Lo otro, vimos que hubo elecciones legislativas también. Hubo elecciones legislativas en donde, a pesar de todos los pronósticos, los republicanos están proyectados a mantener el control del Senado y donde los republicanos ganaron escaños en la Cámara de Representantes. Y los republicanos han aceptado esos resultados, a pesar de que se trata de las mismas boletas. Volviendo al tema de mi esposa votó por Joe Biden para presidente, pero votó por senador y congresista republicano. Entonces, ¿cómo es que hubo fraude? Pero el fraude solo ocurrió a nivel de la papeleta presidencial y no ocurrió en la papeleta para Congreso
que sí ha sido aceptado por los republicanos. Simplemente no tiene sentido. Entonces, ya sabíamos que este escenario se iba a presentar y ya sabíamos que Donald Trump iba a salir la noche de las elecciones, cuando los conteos le daban ventaja, a decir que él había ganado y que si esa ventaja se revertía, iba a ser producto de un fraude. Y es por eso que es tan peligroso lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, en donde tenemos un presidente en ejercicio que no acepta el resultado de las elecciones, está procediendo con demandas y tiene todo el derecho de presentar todas las demandas que quiera, pero una vez que el sistema judicial de Estados Unidos, que es independiente, dilucide esas demandas, yo creo que no le queda otra a Donald Trump y a su gente que aceptar el resultado del mandato de las elecciones. Y es un plazo perentorio, digamos, de aquí al momento en el que tenga que entregar eventualmente el poder Donald Trump. ¿O podría extenderse esto indefinidamente sin saber realmente quién es el presidente? No, de todo, como menciono anteriormente, el 15 de diciembre es el plazo perentorio para que el colegio electoral se reúna y vote por presidente para de Estados Unidos. Ahora bien, lo que podría ocurrir en un caso extremo es de que por alguna de esta indecisión, que no creo que vaya a ocurrir, pero por alguna de esta controversia, algún estado salga a decir, no podemos certificar el resultado de las elecciones. No podemos determinar quién fue el que lo ganó. Nuevamente, no creo que eso ocurra, pero en cuyo caso la legislatura estatal podría salir a decir, bueno, como el Estado, las autoridades del Estado no pueden certificar los resultados de las elecciones, nosotros, la legislatura estatal, es decir, el Congreso estatal, vamos a decir a quién le asignamos esos electores. Entonces, por ejemplo, en Pensilvania la legislatura es republicana. Y ellos podrían decir, vamos a designar nosotros porque las autoridades no pueden certificar las elecciones. Eso es perfectamente legal. Sin embargo, ya las distintas legislaturas de los estados en cuestión han salido a decir que ellos no piensan hacer eso. Entonces, ese capítulo está cerrado. Entonces, el 15 de diciembre se reúne el colegio electoral para determinar quién es el presidente de Estados Unidos y el vicepresidente, y el 20 de enero es el día de traspaso de poderes. Claro. Ahora, Juan Carlos Hidalgo, ¿qué representaría el triunfo de Joe Biden para el planeta en tiempos tan convulsos por las manifestaciones de los Black Lives Matter, de los antifas, la pandemia del COVID, la represión policial, las manifestaciones, el vandalismo y la violencia? ¿Podría de alguna manera el triunfo de Joe Biden calmar las aguas en todo, bueno, y apagar este montón de incendios que se están dando a lo largo y ancho del país? Es interesante ahí, Luis Fernando. Mira, yo llegué a Estados Unidos, la primera vez que viví en Estados Unidos fue en el 2002. Viví año y medio en Estados Unidos en el 2002 en Washington. Luego me regresé a Costa Rica por 2 años y luego regresé en el 2006 y viví por 14 años. Entonces, en total, he vivido 15 años y medio de mis últimos 20 años allá. Entonces, yo conozco, como decía José Martí, conozco al monstruo desde sus entrañas, ¿verdad? Uh-huh. Yo he visto en Estados Unidos lo que fue irse a la guerra contra un país. Estuve ahí cuando empezó la guerra en Irak. Y para mí, como costarricense y con todo el pacifismo con lo que nosotros crecemos, fue toda una experiencia y una experiencia cero agradable ver a un país yéndose a la guerra con júbilo, con alegría, con pasión, con nacionalismo. Fue algo bastante aterrador para mí. Pude ver la crisis económica más grande desde la Gran Depresión, la crisis financiera del 2008-2009. Pude ver la elección del primer afroestadounidense a la presidencia de Estados Unidos. Pude ver el surgimiento del Tea Party y cómo mutó en un populismo, pasó de ser un movimiento a favor de bajos impuestos y gobierno limitado y mutó a ser un movimiento nacionalista y etnocentrista que capturó el Partido Republicano. Vi el surgimiento de Donald Trump dentro y la toma hostil de Donald Trump del Partido Republicano, pero también vi el surgimiento del populismo de izquierdas con Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez
y el hecho de que el Partido Demócrata se fue yendo cada vez más hacia la izquierda. Y por supuesto que he visto de manera muy preocupante la tremenda polarización política que hay en Estados Unidos. Una polarización política que se refleja incluso en las marcas que la gente compra. O sea, hay estudios que demuestran que si usted compra, y estoy aquí inventando una marca, pero nada más Sí, para claro. ejemplificar, que si usted compra Gap, usted tiene 70% de probabilidades más de votar demócrata que votar republicano. Que si a usted le gusta NASCAR, las carreras de carros, usted tiene 90% de probabilidades de ser republicano y no demócrata, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay una segregación de la sociedad estadounidense en donde no solo votan por candidatos políticos distintos, partidos distintos, sino que ven programas de televisión distintos, consumen sus noticias de medios completamente distintos. Esto es como, yo no sé si vos has estado, Luis Fernando, en Bruselas. ¿Alguna vez has ido a Bruselas? He estado así, periodos muy cortos, digamos. Sí, yo también. Visitas cortísimas, pero uno pone la televisión y hay televisión en francés, ¿verdad? Porque recordemos que Bruselas es la capital de Bélgica, que está dividido entre los que hablan holandés, los que hablan flamengo y los que hablan francés. Y son Correcto. dos comunidades que no se ven, o sea, que no se hablan entre ellos. Entonces, hay un partido político socialista flamengo y otro partido socialista francés, ni se hablan entre ellos. Entonces, uno pone televisión en Bruselas y hay televisión en francés, donde los franceses consumen sus noticias, hay televisión en flamengo, donde los que hablan holandés consumen sus noticias. Bueno, Fragmentado completamente, sí, En culturalmente. Estados Unidos vamos a esa segregación total. Entonces, la gente, los conservadores consumen todas sus noticias de Fox News, de Breitbart News, de Rush Report, de Rush Paul Limbo, de los radio talk shows, etc. Y los demócratas consumen sus noticias de New York Times, de, ¿cómo se llama? MSNBC, etcétera, etcétera. Entonces, son dos mundos completamente distintos. Mandan a sus escuelas, a sus hijos a escuelas distintas. Es más, allá hay una segregación territorial y lo vimos en esta elección. De hecho, estaba viendo un análisis del Financial Times que para la elección de 1992, 2/3 de los condados en Estados Unidos, 2/3 de los condados en Estados Unidos tuvieron una ventaja, una diferencia entre el ganador y el perdedor de 10 puntos porcentuales. O sea, eran condados relativamente cerrados. Para esta elección hay una polarización, o sea, ya la mayoría de los condados fue una masacre de uno u otro lado. El candidato ganador ganó por 80, 70% o más comparado con su rival. Entonces, ¿para qué voy con todo esto lo que me estoy diciendo? O sea, lo que yo quiero decirte es que efectivamente hay una polarización en Estados Unidos terrible. Hay ciertos estudios que indican, y no voy a negar la polarización del Partido Demócrata, el Partido Demócrata se ha vuelto un partido cada vez más de izquierdas, al punto que según Gallup, nuevamente, esto es una encuesta de Sid Gallup, no de Sid Gallup, de Gallup, según Gallup, 2/3 partes de las personas que se describen como demócratas dicen que el socialismo es un sistema económico preferible al capitalismo. 2/3 partes, nada más y nada menos. Pero sí, el Partido Demócrata se ha movido a la izquierda. Y hay fenómenos como los de Antifa, lamentablemente Black Lives Matter incluso, que han cada vez más recurrido a la violencia. Ahora bien, lo que se ha demostrado es que al tener al otro lado a alguien que atiza ese extremismo, como es Donald Trump, que abraza de manera casi que directa el racismo de ciertos grupos, y recordemos cuando hubo aquellos marchas neonazis en Charlottesville, en Virginia, que Donald Trump se negó a condenar diciendo que there were fine people in both sides, que había buena gente en ambos lados, cuando unos eran racistas con torchas caminando por las calles de Charlottesville. Eso lo que ha logrado es atizar aún más a los radicales de izquierda. Entonces tenemos un fenómeno de ambos lados, no solo polarizándose, sino que radicalizándose y recurriendo cada vez más a la violencia. Juan Carlos, ¿qué representa Joe Biden? ¿Qué representa Joe Biden en este escenario? Joe Biden no es ningún radical, nunca lo ha sido. Más bien, en el proceso de las primarias del Partido Demócrata fue atacado por sus posiciones centristas durante su carrera política,
era el candidato más centrista de todos los que estaban buscando la nominación demócrata. Y Joe Biden, para mi parecer, y puedo estar equivocado, a mi parecer va a representar un presidente que le va a tratar de echar paños fríos a una situación bajar la tensión en ebullición en Estados Unidos. Ahora, ¿crees vos que el fenómeno que se da en Estados Unidos es un fenómeno de apoyo a Biden porque le han visto características de buen candidato, o más bien el triunfo de Biden es un voto protesta a las políticas de Trump? Sí, es una buena pregunta. A ver, tenemos el presidente más impopular en la historia de Estados Unidos desde Jimmy Carter. 45%, la popularidad de Donald Trump nunca pasó del 45%. Ahora bien, y tuvimos un récord de participación en las elecciones. La participación en esta elección fue la más alta desde 1900, es decir, en 120 años. Lo cual quiere decir que si tenés un presidente impopular y un récord de participación en las elecciones, lo que está ocurriendo es un referéndum sobre el presidente. Ahora bien, Joe Biden es el candidato a presidente que más votos ha recibido en la historia de ese país. ¿Quién es el segundo que más recibió votos en la historia de Estados Unidos? Donald Trump en esta elección. 70 y resto millones de estadounidenses votaron por Donald Trump en esta elección. Lo cual quiere decir que Donald Trump sigue contando con un gran apoyo dentro del pueblo estadounidense. Ese 48, creo que por dónde es que anda en este momento el conteo, creo que 47% sí, muy ajustado de los votos, que no es para nada despreciable. Entonces, para aquellos que buscaban una repudiación del mandato de Donald Trump, en esta elección eso no ocurrió. Y esto es, yo creo también un llamado, y espero que Joe Biden lo haya entendido, y yo creo que lo ha entendido a partir del discurso que dio el sábado en la noche, de que él no puede gobernar desde la extrema izquierda, no puede caer ante los cantos de sirena de las alas más extremistas del Partido Demócrata, de los Alexander Ocasio-Cortez, de los Bernie Sanders y de todo, que él debe gobernar desde el centro. Incluso si Joe Biden no tiene esa vocación, y es por eso que yo estoy muy satisfecho con el resultado de esta elección, incluso si Joe Biden no tuviera esa vocación, todo indica que el Senado va a quedar en manos de los republicanos. Así que ahí tiene un contrapeso fuertísimo para cualquier tentación populista de izquierdas que pueda tener. Eso es una muy buena noticia, de verdad que es una muy buena noticia. Ahora, Juan Carlos, frente a una economía global muy afectada por las medidas y recomendaciones médicas de la OMS en campos de reacción sistémica, como es el sistema económico o el sector económico, ¿cree usted que será Biden la persona más capaz con sus políticas de estado de bienestar? Porque ciertamente ellos vienen con otras ideas, no tan pro comercio como Trump. ¿Serán estas políticas públicas de estado de bienestar algo que permita a los Estados Unidos generar una pronta recuperación y además que beneficie al pueblo estadounidense y a los socios internacionales, como por ejemplo Costa Rica? Sí, es una buena pregunta. Cuando Donald Trump es electo presidente en noviembre del 2016, nosotros vemos, y en Estados Unidos, por eso es que me encanta el análisis de política pública en Estados Unidos, porque hay mediciones para todo. Claro. Entonces, hay una medición que, valga la redundancia, mide la confianza empresarial. Y si nosotros vemos la confianza empresarial en Estados Unidos, se dispara el día en que Donald Trump es electo presidente en noviembre del 2016. Ni siquiera fue el día que asumió la presidencia, sino el día que ganó. El día que ganó. ¿Y por qué se disparó la confianza empresarial? Porque había una perspectiva de que una administración Trump iba a ser una administración que iba a impulsar recortes de impuestos y de regulación de la economía, como efectivamente ocurrió. Y entonces es por eso que en los primeros 2 años de la administración Trump vemos una tasa de crecimiento de la economía que era marcadamente superior a lo que venía creciendo la economía con Obama. Sin embargo, en el tercer año de la administración Trump empieza la guerra comercial con China. Y la guerra comercial con China no fue poca cosa.
De hecho, en términos prácticos, fue el mayor aumento de impuestos sobre la clase media de Estados Unidos en casi un siglo. El hogar estadounidense promedio terminó pagando $830 anuales más en impuestos vía aranceles, que acuerda que los aranceles son impuestos, producto de la guerra comercial con China. Y se perdieron más de 200,000 puestos de trabajo. Esta guerra comercial añadió muchísima incertidumbre a la economía. ¿Y qué ocurrió? La confianza empresarial, esta misma medición colapsó a los niveles que venía con Obama y la economía volvió a crecer el mismo ritmo que venía creciendo con Obama. Entonces, el sugar rush que hubo en los 2 primeros años se disipó. Luego viene la pandemia y ocurre todo lo que ya sabíamos. Entonces, ¿cuál de los dos candidatos tenía una perspectiva tal vez de incentivar más la economía? Bueno, yo creo que sí, podemos hacer el caso de que un Donald Trump, por sus posiciones en materia de impuestos, por sus posiciones en materia de regulación, probablemente ofrecía un escenario macroeconómico más favorable que Joe Biden. Joe Biden prometiendo más impuestos, Joe Biden prometiendo más regulaciones, Joe Biden prometiendo más mandatos estatales que iban a atentar contra el crecimiento económico. Ahora bien, ¿qué va a hacer Joe Biden en materia de la guerra comercial con China? Es una buena pregunta. Yo creo que nadie tiene con certeza la respuesta. Nadie espera que la relación comercial con China vuelva a su status quo ante. Es decir, vamos a seguir con una relación tensa, pero probablemente sí va a haber un desescalamiento de los aranceles que se impusieron con Donald Trump y eso va a ser positivo. Y las peores amenazas en materia económica de Joe Biden, las políticas más contraproducentes que él estaba planteando, respondiendo al ala extrema izquierda de su partido, no van a tener ningún futuro en un Senado republicano. Claro. Entonces, precisamente por esta perspectiva es que vemos que las bolsas de valores de Estados Unidos explotaron al alza tras la elección y que se confirmó el gane de Joe Biden, porque creo yo que hicieron en cuenta eso, de que, ok, vamos a tener un presidente que no tiene en su ADN el tema de estimular la economía mediante rebajas de impuestos y de regulación, pero tampoco puede atentar contra la economía, puesto que va a tener el contrapeso de un Senado republicano. Claro. Juan Carlos, realmente somos muy afortunados al tenerte esta noche con nosotros haciendo este análisis, porque realmente creo que diste como nadie de todos los análisis que he escuchado, de todas las cadenas del mundo, inclusive análisis muy buenos que he seguido en España, nadie lo ha descrito mejor que vos, diciendo que esto es un referéndum de destitución. O sea, es que realmente más claro no se puede, digamos, y más preciso. Ahora bien, ¿vos crees que la negativa de Trump por crear, por mantener el Obamacare o por hacer algo similar o superior, aunque le hubiera cambiado el nombre, le hubiera puesto el Trump Care, que cubriera la salud de las personas más necesitadas y de cara a la llegada del COVID? Además, es un virus que amenaza a la población de adultos mayores, que es grande, es una población importante aquí en los Estados Unidos. ¿Fueron estos elementos el cóctel perfecto para que se diera este referéndum de destitución al sentir esa población, inclusive de republicanos mayores, verse indefensos ante la acometida de un virus que, bueno, algunos dicen que es muy mortal y yo no estoy para asegurarlo ni para negarlo, pero lo cierto es que Estados Unidos, por lo menos a nivel de estadística, se dice que es a una de las naciones del planeta que en mayor número ha contagiado y más ha afectado. ¿Será este tema de abandonar, digamos, a esta población parte de ese referéndum? Las encuestas mostraban de que Donald Trump había perdido el voto de los adultos mayores, de los votantes de más de 65 años. Al final de cuentas, la diferencia que muestran las encuestas de a boca de urna muestran que esa deserción de votantes adultos mayores no fue tan grande
como lo pronosticaban las encuestas. Sí, bajó la proporción de adultos mayores que votó por Donald Trump, pero no fue tan grave. Entonces, mucha gente esperaba de que ese fenómeno le iba a costar la elección a Donald Trump en Florida, donde 1 de cada 3 votantes es adulto mayor. Más o menos por ahí creo que anda la proporción. Sí. Entonces, si perdía ese voto, perdía Florida y adiós, adiós. O sea, no había chance de que Donald Trump ganara la presidencia sin Florida. Al final no ocurrió, más bien ganó Florida por 4 puntos porcentuales, una proporción mucho mayor a lo que cualquier candidato presidencial lo ha ganado en las últimas décadas. Entonces, no se confirmó eso. Lo cierto es que sí, los republicanos fallaron miserablemente en crear una alternativa a Obamacare. ¿Cuál fue el pilar fundamental de Obamacare? El pilar fundamental de Obamacare es el mandato que obliga a las aseguradoras a no negarle el seguro a gente que tiene precondiciones médicas. No es un seguro gratuito ni tampoco es nada similar a la caja del Seguro Social. No. O sea, la gente tiene que pagar el seguro, pero las aseguradoras no pueden negarle a usted el seguro si usted ya tiene alguna precondición médica. Ahora bien, Luis Fernando, a ver, ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa si usted establece un mandato que le dice las aseguradoras no pueden negarle a usted el seguro si usted ya viene con alguna precondición? Encareces el costo de las primas. Bueno, no, la trampa es que yo no tengo ningún incentivo para asegurarme cuando estoy sano. Yo espero estar enfermo. Y en el momento que yo estoy enfermo, ahí voy a asegurarme. Y las aseguradoras no me pueden decir que no. Entonces, eso creó un incentivo perverso que Obamacare trató de hacerle frente con otro mandato, lo que se llamó el mandato individual. ¿Y qué significaba el mandato individual? Era la obligación que tenían todas las personas de asegurarse. Es decir, el gobierno federal establece que usted tiene que estar asegurado. ¿Qué hace eso entonces? Lidia con esa cuestión, porque ahora sí, yo estoy sano, no me quiero asegurar, no señor, el gobierno federal me obliga a asegurarme. ¿Qué pasó? Que la multa que se estableció para obligar a la gente a asegurarse se estableció muy baja. Hubo peleas legales, esto fue la Corte Suprema y esto, entonces al final de cuentas un montón de gente joven todavía sigue teniendo el incentivo de no asegurarse. Y esto genera un problema para las aseguradoras, puesto que entonces ahora están enfrentando un pool de asegurados con precondiciones sin los asegurados jóvenes que hagan la compensación, que compensen, ¿verdad? Claro. Esa cuestión. Lo que ocurrió con los republicanos es que ellos enfocaron sus baterías en el mandato individual y siempre lo presentaron como un atentado contra la libertad individual. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el gobierno federal, a través de una ley, obliga a sus ciudadanos a comprar un servicio. Nuevamente, esto no es un seguro estatal, es el gobierno federal diciéndole que usted tiene que comprar un seguro privado de salud. Entonces, esto fue a la Corte Suprema y más. Entonces, los republicanos enfilaron sus baterías ahí, pero resulta que el tema de obligar a las aseguradoras a no negarle el seguro a la gente con precondiciones se volvió el pilar fundamental político de Obamacare. Se volvió la causa más popular de Obamacare. Y ya para las siguientes elecciones legislativas, los demócratas empezaron a correr contra los republicanos diciéndoles, ellos quieren eliminar Obamacare para que las aseguradoras le nieguen a usted el seguro en caso de usted tener precondiciones. Entonces, rápidamente los republicanos llegaron a aceptar esa premisa de Obamacare. Y el mismo Trump se lanzó en el 2016 diciendo, no, vamos a eliminar Obamacare, pero vamos a mantener esa obligación de las aseguradoras de no negarle a usted el seguro si usted tiene precondiciones. Pues bueno, esa es la cuadratura del círculo. Es imposible cuadrar eso en un mercado competitivo. Y ese es el estado en donde está entonces la política republicana.
Y no querían hubo ninguna eliminar Obamacare. alternativa, digamos. Trump no presentó ninguna alternativa, algo No como presentó Trump ninguna Care, alternativa. algo, digamos, que depurara de los defectos de la primera ley. No presentaron ninguna alternativa. Entonces pasaron berreando por Obamacare 6 años y finalmente cuando llegaron al poder con la Casa Blanca, con el Senado, con la Cámara de Representantes, no tenían una alternativa para sustituir a Obamacare porque ya los republicanos se habían casado con un pilar fundamental de Obamacare, que era ese, no negarle el seguro, el aseguramiento a la gente con precondiciones. Entonces, ahí es donde está la política actual de los republicanos. Esa batalla ya la ganaron los demócratas. ¿Cómo se comportaron las aseguradoras de cara al COVID-19? Ahí te quedo debiendo la respuesta. No seguí de cerca ese debate en Estados Unidos, pero sí te voy a dar un acercamiento. No un acercamiento, un pensamiento sobre el tema del sistema de salud. Vea, yo, como te digo, viví 14 años allá y me tocó mucho mientras trabajé en Keito, a pesar de que mi especialidad era América Latina, como yo era el que hablaba español en Keito, a mí me mandaban a debates sobre temas de política interna de Estados Unidos en cadenas como CNN en español, Telemundo, Univisión, etc. Entonces, muchas veces me tocó ir a debatir Obamacare, por eso es que manejo algunos detalles de Obamacare. Yo he llegado al convencimiento de que es imposible tener un sistema de salud privado, 100% privado, en una democracia. Mira, te va a sorprender de alguien que se sigue considerando liberal. Pero al final de cuentas, bueno, aquí tengo mis libros de Hayek, y Hayek era alguien que sostenía lo mismo. ¿Por qué sostengo esto? Ningún sistema de salud puede garantizar un acceso universal y expedito a los servicios sanitarios, a los servicios de salud. Por un lado tenemos un sistema privado, por un lado tenemos un sistema público. Ninguno puede garantizar que cuando yo esté enfermo, de inmediato voy a recibir atención médica de calidad. 100% de la población. ¿Cuál es la manera en que el sistema público raciona el acceso a la salud? Las listas de espera. Entonces, sí, el sistema público te dice, sí, vos tenés acceso garantizado, pero tenés que hacer fila. Y algunas veces las filas son 6 meses, algunas veces son 2 años, y mucha gente muere en el proceso de esperar la atención que el sistema le prometió. ¿Cuál es la manera en que el sistema privado raciona el acceso a sus servicios? ¿Quién puede pagar? Si usted puede pagar, sí, usted puede tener atención y atención expedita. Pero si usted no puede pagar, chao, lo siento. ¿Qué es lo que yo he llegado al convencimiento como liberal? Que es insostenible en una democracia tener este escenario. El escenario en donde la gente se muera porque no puede pagar. Yo creo que la gente lo percibe como un atentado a la dignidad humana. Sí, este escenario tampoco es bonito. La gente muriéndose, esperándose un servicio. Pero por lo menos tienen la promesa de que se lo van a dar. Y muchas veces la gente tiene el servicio que desea. La mayoría de las veces tiene el servicio que desea. Pero también hay muchas veces que la gente se muere esperando. Entonces, obviamente ninguno de los dos escenarios es perfecto. Pero dentro de la psique de las personas, siento yo que este es más aceptable, es más acorde a la dignidad humana. Todos tienen garantizado el servicio, pero tienen que hacer fila, tienen que esperarse, que este, en donde algunos no pueden pagar el servicio y por lo tanto están condenados a no recibirlo y muchas veces a morir. Esa es la lectura a la que yo llegué después de muchos años de vivir en Estados Unidos, ver el sistema de salud de Estados Unidos, ver los sistemas de salud de otros países y ver la reacción de la gente a sus sistemas de salud. Yo estoy convencido, viendo lo que he visto con Obamacare y cómo se está moviendo el debate en Estados Unidos y cómo los republicanos han ido cediendo sus posiciones, como les mencioné, el tema el pilar de Obamacare, como ya los republicanos incluso lo abrazaron como propio, de que Estados Unidos irremediablemente va a terminar con un sistema de salud similar al nuestro aquí en Costa Rica, un sistema de salud
de medicina centralizada, de medicina manejada por una entidad pública. Claro. Ahora, cuando se empiezan a dar estos números que favorecen al candidato Joe Biden, digamos ya prácticamente los medios de comunicación dando por ganadas las elecciones, el Partido Demócrata, empiezan a salir los izquierdistas de las Américas a celebrar el triunfo. Aquí vemos declaraciones de Nicolás Maduro, vemos declaraciones de Epsi Campbell, de Albino Vargas. ¿Representa el Partido Demócrata una brisa bolivariana de la que hablaba Diosdado Cabello? No. Nuevamente, Joe Biden no es ningún bolivariano, no es ningún extremista, no es ningún izquierdista enclosetado. Es una figura que tiene un largo camino en la política estadounidense. ¿Parecido a quién, Juan Carlos? ¿Con quién podría? ¿Parecido a quién? ¿A qué otro presidente de los Estados Unidos en épocas recientes, digamos, se podría parecer Joe Biden? Yo creo que va a ser un presidente muy particular, porque por un lado efectivamente enfrenta presiones dentro de su partido, que sí los van a tratar de empujar hacia las izquierdas, pero recordemos que es un carajo que estuvo 40 años en el Senado. Él fue electo al Senado en 1970. Nosotros no habíamos nacido cuando fue electo al Senado. Entonces, es una criatura del Senado. Bueno, ¿a quién se va a parecer mucho? Ahora bien, a Lyndon Johnson. Lyndon Johnson fue un presidente que también tuvo un gran paso por el Senado, fue el líder demócrata en esa Cámara y por su habilidad fue vicepresidente y por su habilidad legislativa logró sacar grandes piezas de legislación durante sus años en la Casa Blanca. Entonces, y continuar muchos de los proyectos, digamos, que traía ya esa sinergia de John F. Kennedy. Exacto, sí, temas de la segregación, etcétera, racial y demás. Creo yo que Joe Biden, ¿a quién era que mandaba Obama al Congreso cada vez que él necesitaba sacar alguna ley importante y que estaba trabada en ese lugar? A Joe Biden, porque Joe Biden, a diferencia de Obama, sí tenía muy buenas relaciones con republicanos en ambas cámaras. Entonces, yo creo que Joe Biden es un carajo que va a ser muchísimo más conciliador que lo que mucha gente opina de él, o mucha gente que lo critica diciendo que es un bolivariano enclosetado de todo, nada que ver, es una persona... Podemos estar tranquilos, a pesar de que salgan estos figurones a dar sus opiniones. Sí, ellos pueden hablar todo lo que quieran. Esto no quiere decir, Luis Fernando, que no va a haber políticas de Joe Biden con las cuales no podemos estar de desacuerdo. Va a haber, yo quiero ver cuál va a ser su actitud hacia Venezuela, pero por ahí leí de que Joe Biden va a revertir el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente designado de Venezuela. Para mí eso sería un gran error, sería revertir lo que no solo Estados Unidos, sino más de 50 democracias alrededor del mundo han venido sosteniendo por 2 años, desde que Nicolás Maduro es un dictador ilegítimo y que el presidente verdadero de ese país es Juan Guaidó, por lo menos en términos morales. Pero entonces va a haber políticas con las que vamos a estar en desacuerdo con Joe Biden. En ningún momento yo estoy diciendo que Joe Biden de repente se va a convertir en este non plus ultra de los liberales o de la gente que criticamos a las políticas de izquierda, pero sí creo yo que no es el coco que mucha gente lo está pintando, para nada. Y decime una cosa, esta fórmula Biden-Harris, ¿qué opinión te merece Kamala Harris? Mira, Kamala Harris, ella fue fiscal general de California antes de ser senadora. En ese cargo tuvo posiciones que no me gustaron para nada. Tuvo posiciones que se pueden considerar un poco autoritarias, que no son para nada progresistas. Vale aclararlo, ¿verdad? Que más bien fueron criticadas por los progresistas cuando ella se lanzó para presidenta. Tuvo una carrera para presidenta desastrosa,
bastante deslucida, no fue lo que mucha gente esperaba que ella fuera como la estrella del Partido Demócrata, pero en verdad no brilló. Y bueno, yo creo que, ¿y por qué no brilló? Fue muy criticada por el hecho de que parecía no tener convicciones. Entonces, por ejemplo, con el tema de salud, ya antes estábamos explicando el tema de salud de Obamacare. Mientras usted tenía por un lado a Bernie Sanders y a Elizabeth Warren hablando de Medicare for All, ¿verdad? De darle seguro médico a todos los estadounidenses, universal. Kamala Harris salió diciendo que ella estaba a favor de Medicare for All. También como para que no quedarse por detrás de los progresistas de su partido. Pero cuando le empezaron a hacer preguntas sobre cuánto costaría eso, sobre si ella prohibiría los seguros médicos, empezó a patinar. Entonces, en una encuesta, en una entrevista, ella dijo que sí, que ella prohibiría los seguros médicos, como ocurre en Canadá, donde usted no puede tener acceso a doctores médicos. Eso fue una controversia enorme. Entonces, al día siguiente, ella salió diciendo que no, que la entendieron mal, que ella no prohibiría los seguros médicos privados. Pero después, en otra entrevista, dijo que sí los prohibiría. Entonces, empezó a hacer lo que llaman los estadounidenses flip-flop, y eso se vio súper mal. Y lo que transpiró era que era una política sin convicciones, que era una política que decía lo que ella sentía que era popular en el momento. Un poco veleta. Una veleta, con tal de lograr apoyos. Entonces, yo he visto que a Kamala Harris la critican muchísimo porque la quieren presentar como la socialista enclosetada. Como que esta es la, si Biden está bien, Biden no es el bolivariano, pero ahí pero ella sí es la bolivariana. Pero usted no puede ser veleta y bolivariano al mismo tiempo. Usted es veleta o usted es bolivariano. Entonces, yo creo que ella es una veleta, pero no creo que ella sea tampoco una radical. Sí creo que es más de izquierdas que Joe Biden, pero tampoco creo que llegue al nivel de Elizabeth Warren, ni creo que llegue al nivel de Bernie Sanders. Y lo que deja claro esta elección es que Estados Unidos no quiere el socialismo. O sea, vea lo que ocurrió en Florida. En Florida, la campaña se basó exclusivamente en el tema de decirle no al socialismo. Y Donald Trump ganó por 4 puntos porcentuales sobre Biden. Es que es donde se siente en la propia piel, claro. Estados Unidos sigue siendo un país conservador, que no ve con buenos ojos una agenda de izquierdas. Entonces, yo por eso creo que si bien una Kamala Harris, si eventualmente llega a ser la estandarte del Partido Demócrata y va a avanzar políticas más de izquierdas que las de Joe Biden, no creo que vaya a ser una amenaza para la economía de Estados Unidos como mucha gente quiere hacerlo ver. Ahora, Juan Carlos, ¿y qué pasa con la agenda de aborto, legalización de drogas, con la inmigración que ha sido tan bandera de campaña de Donald Trump, con el tema racista o de racismo más bien, y con el tema comercial internacional? ¿Crees que vaya a haber alguna modificación, se atenúen algunas luchas? En el tema comercial podríamos estar, digamos, bueno, considerando las circunstancias, la crisis económica y la pandemia, que evidentemente representa un reto, pero vos considerás que, digamos, va a favorecer más a Costa Rica y a Latinoamérica el hecho de tener a Joe Biden en el poder que con respecto a tener a Donald Trump? Yo considero que a Costa Rica le sirve un Estados Unidos que sea un líder en el mundo. Considero que a Costa Rica le conviene un Estados Unidos que continúe apuntalando el orden internacional liberal que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que a Costa Rica le conviene un Estados Unidos que no sabotee organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo. Yo creo en un Estados Unidos que no sabotee tratados internacionales o acuerdos comerciales. Yo creo en un Estados Unidos que no ande matoneando aliados alrededor del mundo, amenazando con imponer sanciones comerciales o financieras. Y es por eso que creo que Joe Biden va a ser mejor que Donald Trump en el punto de vista internacional. Vea usted, quienes creemos en la Organización Mundial de Comercio, o sea, quienes creemos en el libre comercio, tenemos en una organización como la OMC, la que ha sido el estandarte de las reglas internacionales sobre comercio,
primero como la GATT y después como la OMC, antes de finales de la Segunda Guerra Mundial. Vea usted el panel de disputas, de resolución de disputas, de apelaciones de la OMC ha sido nulificado por Estados Unidos, porque Estados Unidos ha bloqueado la designación de jueces. Entonces, en este momento no hay un panel de apelaciones de la OMS. Y recordemos que el sistema de resolución de disputas de la OMS es la joya de la corona de ese organismo. Entonces, Estados Unidos está saboteando la OMC, la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos ha amenazado con sanciones comerciales a países con los cuales cuenta tratados de libre comercio. Impuso aranceles con países que tienen acuerdos de libre comercio. No solo lo hizo con México, sino lo hizo con Canadá, etcétera. Estados Unidos ha saboteado su relación de amistad con la Unión Europea, con Japón, con Corea del Sur. Estados Unidos se ha vuelto cozy, como dicen los estadounidenses, se ha vuelto cariñoso con autocracias y dictaduras como la de Orbán en Hungría, como la de Putin en Rusia. Entonces, yo quiero como Corea del Norte. Entonces, díganme ustedes allá afuera que no queremos un Estados Unidos que vuelva a ser el estandarte de los valores de la apertura, del internacionalismo, de la defensa de los derechos humanos, etcétera. Y es por eso que yo veo con mucho entusiasmo, ahí sí veo con mucho entusiasmo el regreso de la normalidad a la Casa Blanca, porque aquí no estamos hablando de algo republicano o demócrata, estamos hablando de lo que ha sido el estándar de la política internacional de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Presidentes que han buscado fortalecer el orden internacional liberal, que han buscado la apertura, que han buscado la negociación, que han buscado la diplomacia y que han buscado establecer buenas relaciones con sus aliados. Ahora, Juan Carlos, a mí me preocupa mucho una realidad de Costa Rica, y es que Costa Rica viene con una violencia en escalada y adicionalmente cada vez estamos creciendo más en el tema del narcotráfico y denuncias hasta del propio ministro de Seguridad de Costa Rica. Inclusive algunas menciones de los Estados Unidos, tal vez un poco sutiles, como por ejemplo eliminarle el acceso al sistema de llamadas, digamos que podía monitorear llamadas del tema de los cárteles de droga. Esto podría enfrentarnos al nuevo gobierno demócrata. ¿Cuál crees vos que sea la posición de los Estados Unidos viendo a una Costa Rica en escalada, ascendiendo, digamos, en el tema del conflicto del narcotráfico? ¿Qué podríamos esperar? Sí, obviamente Costa Rica está en los ojos de Estados Unidos en el tema del narcotráfico. Veamos las declaraciones de este general que fueron hace un par de semanas diciendo que Costa Rica se está volviendo en un foco importante de exportación de droga por parte de carteles venezolanos. Entonces, tenemos que ponerle mucho cuidado a esto, pero yo sí siento que de parte de una administración Biden va a haber una actitud menos de confrontación sobre este tema y otros que sobre una administración Trump. La naturaleza de la administración Trump era la amenaza, era el bullying, mientras que en una administración demócrata probablemente sí vamos a recibir llamados de atención, pero nunca condicionados a que si no hacemos algo nos van a quitar los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o va a haber algún otro tipo de sanción. Va a haber llamados de atención, puede ser, pero no va a haber ese tipo de amenazas que si eran tan comunes. O sea, no consideras que nos vayan a bajar calificaciones. Puede ser que nos bajen calificaciones. Puede ser que nos bajen calificaciones. Tenemos dos realidades que te digo que a mí me preocupan. Yo no soy, digamos, no soy quien para poder asegurar lo que dijo Célimo Guido en su momento o lo que han dicho algunos de los manifestantes que el PAC representa un narcogobierno. O sea, yo definitivamente no tengo ningún dato para dar esa afirmación, pero sí lo cierto es que encontramos un partido de Acción Ciudadana totalmente permisivo. Permisivo, ¿por qué? Porque el no hacer algo es hacer algo. O sea, el no, realmente no dar una lucha frontal, ¿verdad? Inclusive considerando que el presidente de la República hace pocas semanas se reúne con el presidente de la Corte,
y con el presidente de la Asamblea Legislativa para un tema de perder el tiempo conversando, pero no se pueden sentar los tres poderes de la República, ponerse de acuerdo para hacer una campaña frontal, y tenemos un poder judicial absolutamente blando, que narcotraficante que toma, narcotraficante que pone en la calle, firmando cada 15 días. Entonces, esto sí, a mí me preocupa muchísimo porque deteriora aquello que decías en el primer programa, que me gustó muchísimo, y es que el costarricense cuenta con un sello de calidad, de buena imagen, ¿verdad? O sea, el país ha sido realmente bendecido a través del tiempo. Bueno, evidentemente por la cultura que ha tenido el costarricense, pero adicionalmente porque también algunos políticos con sus errores también han tenido aciertos, ¿verdad? Y entonces ahorita sí se ve muy mal que ante los ojos de Europa, España, Holanda y Estados Unidos estemos degradándonos como un país de narcotráfico. El tema del narcotráfico es seriosísimo, seriosísimo. Y bueno, es que con tantos problemas que tenemos actualmente, materia económica, desempleo, pobreza, tema fiscal, tenemos bombas de tiempo activadas por todas partes. El tema fiscal, si no hacemos algo pronto, dentro de este país, dentro de 6, 8 meses va a estar en una crisis como no ha visto en 40 años. Entonces, hay muchas áreas donde la atención de la opinión pública está concentrada, pero le hemos perdido de vista el tema del narcotráfico. Y yo he tenido varias conversaciones en las últimas semanas con gente muy conocedora del tema y me dan a entender de que este país está siendo capturado a pasos de gigante por el narcotráfico. Así que es algo que tenemos que ponerle muchísimo cuidado. No sé exactamente qué es lo que está ocurriendo. No sé, no quiero entrar en especulaciones, pero sí es un problema que yo pondría entre los top 3 que en este momento está enfrentando el país. Claro. Ahora, Juan Carlos, llegando al final del programa, quisiera hacerte igual una pregunta con 3 recomendaciones o 3 sugerencias. Ciertamente, el mando de Estados Unidos que proyecta ser para el candidato Joe Biden le va a permitir a Carlos Alvarado al menos tener un año, digamos, de alternancia mientras él se encuentra, digamos, y también el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué 3 consejos le darías vos al presidente Alvarado para que se acerque a los Estados Unidos y de alguna manera logre con ese hermano mayor apoyo para los problemas que, como vos bien indicás, los tenemos en el marco de la puerta ya en este momento? Sí, no, la verdad es que yo creo que la mayor preocupación en este momento, la mayor énfasis que debe tener la administración Alvarado es temas domésticos. O sea, ya ni siquiera es un tema geopolítico. Ya no ni siquiera es un tema geopolítico. O sea, ¿qué podemos ir a hablar con el Washington cuando tenemos una crisis fiscal aquí del carajo? Que si no hacemos algo para desactivarla, vamos a tener esta crisis enorme, como no hemos visto en 40 años, para reducir el desempleo que anda en el 22%, etcétera, etcétera. O sea, mantengamos, sí, las relaciones cordiales con Estados Unidos. Obviamente va a haber mayor afinidad entre la administración Alvarado y una administración Biden. No me queda la menor ideológica, duda. Digamos. ¿Cómo? Una afinidad ideológica, por lo menos. Cierta afinidad ideológica, claramente, pero o sea, no hay nada que Washington pueda hacer para cambiar el destino nuestro, puesto que el destino está en nuestras manos, no está en la de Washington. Entonces, siempre y cuando no nos busquemos una bronca con Washington, que no va a ocurrir, si ya no ocurrió con Trump, no va a ocurrir con Biden, creo yo que la administración Alvarado lo que tiene que hacer es poner atención a los grandes problemas que tiene el país y tratar de resolverlos. Caramba, definitivamente que los retos son grandes y sí, ciertamente coincido. Creo que es un tema más doméstico, pero bueno, evidentemente el próximo o la próxima presidenta de Costa Rica creo que sí va a tener que hacer un acercamiento con los Estados Unidos. ¿Vos tenés idea, Juan Carlos, si el presidente Carlos Alvarado se reunió al menos una vez con el presidente Donald Trump? No, él no se reunió en ningún momento con Donald Trump. Yo creo que fue a Washington una vez. Yo creo que tal vez se reunió con el vicepresidente Mike Pence. Yo creo que muchos presidentes en América Latina evitaron reuniones con Donald Trump y que Mike Pence más bien se volvió en el canal de acercamiento entre la administración Trump y países latinoamericanos.
Pero ahora bien, hay que decirlo claramente, no tuvimos una mala relación con Estados Unidos bajo la administración Trump. O sea, se logró cierta cooperación en materia de, yo creo que algunas embarcaciones para la Guardia Costera, etcétera, en ayuda en ciertas emergencias que tuvimos. No creo que ni el gobierno de Luis Guillermo Solís ni la administración Alvarado puedan decir que tuvieron una relación conflictiva con Washington No. durante la administración de Donald Trump. Estoy de acuerdo con vos. Sí, en el caso de Luis Guillermo Solís, recuerdo que él utilizaba un lenguaje muy coloquial diciendo que él se reunía en las cantinas con el presidente Obama, ¿verdad? Ahora, yo sí considero, por lo menos me parece, podría estar equivocado y me gustaría conocer tu pensamiento, tu criterio al respecto, pero sí me parece que si alguien ha jugado mejor que Carlos Alvarado ha sido Nayib Bukele. Me parece que él sí ha liderado como una voz cercana a una persona tan difícil como Donald Trump. O sea, me parece que ha sacado mayor provecho, inclusive ha levantado la imagen de Centroamérica desde su país, digamos. Eso era un liderazgo que usualmente era Costa Rica el que lo tenía. Bueno, no sé, no me gusta para nada la figura de Nayib Bukele, creo que es un populista, autoritario también, eso de mandar al ejército a la Asamblea Legislativa de El Salvador, yo creo que no, no me resulta para nada agradable. Pero sí hay que reconocerle que ha sido muy astuto, principalmente hacer una balanza entre China y Estados Unidos. Él logró establecer relaciones con China comunista sin que Estados Unidos se enojara, lo cual fue interesante, puesto que Estados Habilidoso. Unidos, bajo Donald Trump, ha asumido una actitud absolutista en cuanto a China. O están con nosotros o están en contra nuestra. Y Nayib Bukele ahí se la ha jugado para tener una buena relación con Washington y al mismo tiempo establecer relaciones con China y avanzar relaciones con ese país. Juan Carlos, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu análisis. Te soy muy sincero y yo creo que esto es una sensación que comparto con el público que va a ver este programa, y es que entramos siendo unos en el análisis y salimos siendo otros. Por lo menos me llena una vez más usted de esperanza y de optimismo. Yo no estaba tan optimista, tenía más dudas, digamos, que certezas, pero ciertamente tu análisis es muy integral, es muy completo y creo que de verdad nos puede dar una brisa de optimismo en este momento que tanto lo necesitamos. Muchas gracias, Luis Fernando. Es un placer. Buenas noches. Buenas noches y buenas noches a usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Si este programa le ha gustado, por favor, compártalo con sus contactos, con sus amigos, discútalo en familia, que es un buen tiempo para hacerlo, pero sobre todo, dele seguir a la página y de esta manera podemos estar en contacto constante para avisarles de los próximos programas, las entregas y las temáticas. Buenas noches y muchas gracias. Gracias.